Atención, la información no espera. Las noticias llegan, se cruzan, se chocan y acá te las damos al instante. Ahora, un picadito de noticias. Todo lo que está pasando en pocas palabras y sin rodeos. Bueno, como la compu no me arranca. ¿Arranca o no arranca? No arranca la compu. Así que lo que vamos a hacer es Luján me va a acompañar, me va a ayudar. Y entre todas y todos, sí, vamos a repasar noticias que para mí son importantes, no se conocen tanto, están en los medios. Yo las busqué porque más o menos sé de qué se trata. Le fui prestando atención a algún tipo de noticias. ¿Qué pasa, Tabo? No, que para mí, podía esperar igual, pero sí, para mí, que no te arranque la compu, para mí yo estoy preocupado ya. Es un tema. Sí, no nos dejan entrar en la rosada, no arranca. Teniendo en cuenta que está Peter Thiel por aquí. Dando vuelta por ahí, vamos a estar hablando todo eso. Bueno, las noticias más importantes de la semana son las siguientes. A ver, dale. Colapso final de Garbarino. Cierra sus últimos locales, solo quedan 18 empleados de los 5.000. Atención con lo que está pasando en la Argentina, porque uno no se da cuenta, porque te parece siempre va al local y dice, mira ese local que fui tantas veces, ahora está cerrado, el otro, y cuando empezás a hacer un zoom out, cuando empezás a alejarte y a ver lo que está pasando, están destruyendo la Argentina. Es una cosa increíble lo que está pasando. Pero bueno, cierre de Garbarino. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia tenemos? Punto final para Sancor. La emblemática cooperativa láctea entró oficialmente en quiebra. Acordate históricamente, ¿no? Dos grandes empresas lácteas en la Argentina, La Serenísima y Sancor. La Serenísima, el dueño, los mastellones, se fundieron y se la tuvieron que vender. Se la vendieron a Arcor. Y bueno, y también hay que acordarse de la crisis de Verónica, ya prácticamente en el cierre, la Suipachense prácticamente en el cierre. O sea, destrucción total, con una caída histórica del consumo de lácteos en la Argentina. Eso hay que entenderlo también. El consumo de yogures, por ejemplo, cayó el 50%. El de la leche entre un 20 y un 30%. Eso es, digamos, nadie toma de gusto leche. Toman los pibes y las pibas, sobre todo para el tema de nutrición. Bueno, eso se acabó y atrás viene el cierre de las empresas. Atención con lo que está pasando. Esto es un goteo que cada vez es más chorro y menos goteo. Claro, sí, y además cuando te pones a analizar las causas, siempre llegás como a la misma conclusión, ¿no? Hay como dos Argentinas que están funcionando y que para mí tienen que ver directamente con el modelo peruano, ¿eh? Hay una cosa del extractivismo, minería, petróleo, que funciona muy bien, que está teniendo como mucha inversión, y la gente de a pie, la mayoría de los y las argentinas, sin poder tomar ni siquiera un litro de leche o comprarse un yogur. Seguimos repasando, toda nota de los diarios. Ahí veíamos Clarín, creo que Infobae. A ver, seguimos. Según un informe privado, la deuda de moneda extranjera subió 24.800 millones de dólares que asumió Milei. No, porque ellos te dicen la macro está bien, está ordenada, hay superávit. Las pelotas superávit. Sí, no hay nada, hay cada vez más deuda. Están intentando lo que está pasando, ¿no? inflar una buena onda. Están inventando, ¿no? claro. Pero están todos organizados. Esto explota. A ver, seguimos. Más noticias. En plena caída de la recaudación, el gobierno demora pagos a proveedores para asegurar el superávit fiscal. Bueno, sí, ahí lo claro, que decía Tavo. Así es fácil tener Claro, superávit. no paga. Entonces dice, tengo superávit. Sí, claro, si no le pagás a nadie. Si bajaste las jubilaciones un 30%, los salarios un 20%, si despediste a 100.000 empleados, si no haces un kilómetro de ruta, no haces una puta escuela, no haces una universidad, desfinanciaste los hospitales y encima las deudas, o sea, lo que todavía igual tenés que hacer y tenés que pagar, no lo pagás, claro, si tienes superávit, dale, me estás jodiendo. Sí, es falso el superávit. Hay un dato que es como para pensar cuando lo veamos a Enrique, le vamos a preguntar, que tiene que ver con que el fondo volvió a dar un préstamo a la Argentina, pero el riesgo país sigue subiendo. Siguió subiendo, se disparó de a esta poquito, semana. Claro. Pero sigue subiendo. Porque en realidad, básicamente rápido, el plan era salir. Caputo estuvo en Estados Unidos, dio una vueltita por el BID, por el Fondo Monetario, como que todos les dieron ok, un regalito, van a ser, digamos, los... Político, es Trump, claro. Y el único tipo que lo vota con él es Israel y Milei, listo, entonces lo van a ayudar, pero es falso todo, porque la deuda la tenemos nosotros. Claro, ellos decían que iban a salir como garante y que después supuestamente iba a cruzar la calle y se iba a topar con el mercado, que iba a estar esperándolo con los brazos abiertos. Ya no le creen a Caputo, esa es la verdad.
verdad o parte de gran Sí, parte de la solo verdad. se sostiene Sí. porque Trump dice igual de la plata igual. Entreguen. Sí, tal Entreguen cual. la plata. Porque la verdad, sí, y te digo otra cosa. Se cae Argentina, se cae el fondo. Porque Argentina tiene el 40% de toda la deuda del Fondo Monetario. El 40%, o sea, casi la mitad de todo lo que tiene el Fondo Monetario lo debe Argentina. Si Argentina dice no pago, se cae el fondo. O sea, esa es la situación tan delicada que estamos viviendo. Gracias a estos tipos, ¿no? Porque Petro esta semana anunció el pago total de la deuda al Fondo Monetario. Lo mismo que hizo Néstor en el 2005. No hay política soberana si tenés al fondo guiándote las políticas económicas. Vamos a la siguiente de las noticias, dale. La empresa de vajilla y botellas Rigolo echó a 100 empleados y ahora importará desde China. Los productos destinados a hogar y suministros de obras de otras empresas llegan desde Asia. Además, apagaron un horno. Tras 120 años de historia, funciona al 60% de su capacidad. A ver si se entiende, ¿eh? Está de en principio del siglo pasado, desde 1905. Llega Milei y la funde. La gran luminaria. Cosa de locos. En la otra cara, apertura indiscriminada de importaciones. O sea, la verdad es que el cóctel está destinado a explotar. No hay manera. A ver si se entiende lo que estamos mostrando. Hay decenas y hay miles de pymes que si no cierran están a punto de cerrar. Que las sostienen con los ahorros como pueden, trabajando los dueños más horas. Sí, Bueno, están ahí, hacen en la línea hacen de malabarismo. flotación. Sí. Yo te estoy mostrando. O sea, Sancor, Mastellone, Garbarino, eso, Sí, sí. Rigoló. O sea, las empresas están cerrando. Los Milagros estuvimos hablando bastante, ¿no? Cerró la fábrica e importa de China. Bueno, eso hacen. Sigamos repasando, dale. Mirá, ya se perdieron 300.000 empleos registrados de fin de 2023. Son los registrados. O sea, no estamos hablando de la economía negro, que es la mitad de los empleos. O sea, con lo cual ya, y siempre son los primeros despidos, con lo cual debemos estar alrededor de los 800.000 despidos. Desde que yo vi. Desde yo miré, el 800.000. ¿Por qué? Más o menos es eso. O sea, el primer empleo que se pierde es el no registrado. Pero y el registrado tenés que esperar un poquito. A ver, déjame un poquito más la placa, por favor, Luján, así veo bien lo que dice abajo. Dice, el empleo registrado de la Argentina volvió a mostrar cifras negativas en enero y profundiza una tendencia a la baja que ya acumula más de 300.000 puestos perdidos de fines de 2023. En la comparación interanual, la caída supera los 124.000 empleos de acuerdo a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. Así que 300.000 empleos registrados menos en la Argentina. Sí. Atención, porque Supuestamente claro, cuando- obviamente, bueno, primero mostramos las empresas cerradas y los despidos, bueno, eso suma, ¿no? Sí, más de 25.000 empresas cerradas desde que Milei es presidente. En un ratito vamos a profundizar en esos números o los vamos a volver a repasar. Y también, digo, ahí nace parte del relato del gobierno. El gobierno dice que los trabajadores no registrados tuvieron un aumento del 80% en sus sueldos, ¿no? Por eso después le dan los números que Milei termina diciendo, ¿no? Claro, que bajó la pobreza, 27 eso, millones salieron de la pobreza, porque como hay más trabajadores no registrados que registrados, y te dice que los no registrados aumentaron un 80% su salario, algo que es imposible, y la verdad yo no lo pude verificar en nadie. Es falso. Bueno, ahí acomodan todo el relato, ¿no? A partir de eso. A ver, seguimos repasando algunas noticias. El FMI recortó las previsiones de crecimiento y elevó la inflación para la Argentina. Porque claro, ellos lo que tienen que hacer es justificar por qué le da la guita. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, pero Argentina va a andar bien, va a crecer, va a tener menos inflación. Porque claro, adentro cuando llegan ahí a las reuniones, los economistas vienen ahí de algunos países, ellos le dicen, che, pero de nuevo lo vamos a dar a Argentina, pero si Argentina está para atrás, no nos va a poder garpar, es un desastre. Y yo, entonces el fondo dice, no, ¿por qué? Ahora las estimaciones que tenemos Sí, por supuesto. es que con el superávit y el RIGI y no sé qué, poronga, No, eso no, nada, eso no dice. nada, dicen eso, hay uno que dice. Sí, No dice, no hay nada, está Grispum. ¿no? Debe ser el francés, ¿no? Es el espíritu de Grispum. Bueno, igual- ¿Te acordás de Grispum, no? Sí, ¿a quién? Grispum fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Ah, que Cuando- se murió. Sí. Claro, Bueno, ya se una murió vez hace sí, unos sí, años. sí. Ah, no, pensé seguramente que era- se murió no, hace unos sí. años. No. No El sé tema qué. es así, fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Cuando empieza la negociación con el fondo, Sí. cuando empieza la negociación con el Fondo Monetario, en un momento se pone muy heavy la discusión
en el 5º piso del Ministerio de Economía. Eso lo cuenta en un libro uno que era del equipo. Se sabía, se conocía porque se había comentado, pero el tema es que en un momento determinado de la negociación Griffin se baja los pantalones y le dice, ¿qué más quieren? Mirá. Se baja los pantalones y le muestra el orto. ¿En serio pasó esto? Me cae bien el muchacho, ya, no sé. Claro, lo rajaron. La verdad que no me acuerdo bien qué hizo, pero me cae bien. Lo rajaron, Sí. pusieron a Zurbuy, bueno, pero eso hizo. O sea, la verdad es que los tipos te piden, sí, ¿viste? claro. O sea, en un momento, bueno, el fondo entonces Bueno, de hecho, Javi, perdón. recortó las previsiones. Hacen lo mismo todos los años. Viene, digamos, arranca el año y dice, no, Argentina va a crecer, la inflación va a ser el 10%, qué sé yo. Y después empiezan a corregir. Y cuando llega el fin de año encontrás el desastre que Hasta pasó que en explota, Argentina. claro. No, digo, las jubilaciones congeladas es un pedido del Fondo Monetario desde Absolutamente. el primer día que nos dio un peso, Claro. ¿no? Bien, seguimos repasando si te parece, ¿eh? Todo lo que te estoy trayendo son notas que están publicadas en los diarios. Esta nota está publicada en Bloomberg. Bloomberg es una agencia de noticias de economía internacional, es una de las más importantes. De ahí Correcto. vienen después las inversiones o no, por eso es importante, porque lo que dicen Bloomberg, los analistas tratan de no hacer boludeces, porque después no confían en Bloomberg y nada, y atrás viene como una caída fuerte Claro. de su patrimonio. Sí, ¿no? el negocio de ellos es asesorar. Claro, es a la vender gente, la no información. las noticias. Claro, eso, cuando vos tenés mucha guita y no sabés qué hacer para invertir y eso, vos necesitas tener, digamos, cuando invertís en muchas cosas, decís, bueno, ¿en qué invierto? ¿Qué sé yo? Entonces, necesitas gente más o menos seria que no te joda y te diga, mirá, ahora lo que te conviene es invertí ahora en Lumilagro, que ya echó a la gente y le Claro. pone el 700% de recargo a los termos que trae de China, y la gente, como el Lumilagro, lo compra igual, porque si fuera marca Pirula. Totito va a valer menos, así que te conviene ahora entrar en Lumilagro por eso. Entonces vos lees eso ahí y le garpás a Bloomberg un feed por ese boletín. Ese boletín vale $1.000 por mes. Entonces Bloomberg, ¿qué le pasa? No puede decir cualquier pavada. Entonces, ¿qué está diciendo? No es Majulo el pelado Trebuco. ¿Qué dice? La actividad económica de la Argentina registra la mayor caída desde 2023. El indicador difundido por el INDEC estuvo muy por debajo de la caída del 0,5 estimada por el mismo Bloomberg antes. O sea, lo que todo el mundo está viendo, y antes te lo mostré con el fondo, es que la Argentina se está derrumbando. Eso es lo que está pasando. A ver, vamos a Sí, seguir digo, con algo- básicamente, a ver, la caída fue del 2,1 interanual y del 2,6 en febrero en relación a enero de este mismo año. Claro, o sea, es un montón, ¿eh? claro, Si sí, lo no analizamos sube. como hace Claro. Milei, estamos en una caída del 15.000%. Claro, vamos cayendo todo el tiempo, ese es el punto. O sea, que ellos todo el tiempo dicen, ahora viene lo mejor, ahora empezamos a subir, que esto, que lo estacional, que... Bueno, y Caputo cada vez dijo que peor, se cada vez vienen peor, cada vez peor y cada vez peor. Los mejores 18 meses de la Argentina. Bueno, el primero ya está, no va. El primero no fue yo, funcionó. listo. A ver, sigamos, a ver. No sé cuántos me faltan, Luján, pero vos teneme al tanto porque uno más, es este y uno más, bien. Los salarios subieron el 3.7% contra un aumento del costo de vida del 5.9%. Bueno, todo esto Los- es dato. los salarios Dato de quién. mata relato. Esto es dato. En su último informe, el INDEC, o sea, incluso con datos del gobierno, que acordate que echó al anterior titular del INDEC, Marco Labaña, porque Marco Labaña había acordado, había convenido que iban a modificar la lectura de los aumentos de precios, o sea, de la inflación, porque hubo un cambio muy grande, no solo en los bienes y servicios que consumimos por el cambio de época, o sea, ahí está el fax, el teléfono de línea, todo eso que no se usa más, sino además por la incidencia del costo de los servicios en la canasta básica. O sea, ¿te acordás que decía no pagábamos nada de luz, de gas, etcétera? Bueno, había un costo de los servicios públicos por una decisión política del peronismo, de que no esté muy, digamos, que como somos productores de tanto de combustibles líquidos como gaseosos, como somos productores de petróleo, de gas, etcétera, y electricidad, tratar de que eso sea un poco más económico que el resto. Con eso te da más ventaja competitiva y además es una ayuda para el tema del salario, porque Es un salario indirecto. Como es un se salario suele indirecto, porque decir. vos, cuando cobrabas en el mes, ¿cuánto separabas para pagar luz, gas y transporte? Bueno, Sí, el 5% de tu 5% del salario. sueldo, claro. Bueno, ahora es el 10 o el 12. Ese cambio
ya los técnicos habían advertido que había que cambiarlo. Decían, bueno, mira, cambió cada tanto, hay que revisar todo. Esto hay que cambiarlo, porque Milei al desregular hizo, digamos, y al dolarizar las tarifas, hizo que eso se dispare, con lo cual la incidencia es distinta. Eso también incide en el tema de la pobreza y todo. Claro, claro. Aún así, aún con estos números falsos, mentirosos y que falsean la realidad, déjame un poquito la placa de Luján. Aún con eso, en su último informe, el INDEC, cuando hace el cálculo, revela que al cierre del primer trimestre las remuneraciones privadas formales, tuvieron un incremento interanual del 27.6 y la inflación fue del 33.1. 5 puntos. Entonces, ¿qué está pasando todo el tiempo? Perdés el 1 o el 2% del salario. Si tenés suerte de tener salario, y si tenés suerte de tener un salario en blanco, igual perdés todos los meses, perdés un cacho. Entonces, claro. Paritarias pisadas. Claro, porque... y los aumentos, todos sabemos que el aumento, por ejemplo, de los productos, digamos, de los servicios públicos, de los alimentos, está por encima del nivel de precios. Esto es el general. Pero los alimentos, cuando tenés una inflación del 3, los alimentos subieron el 6 en realidad. Entonces, cada vez podés comprar menos morfi. Por eso cierra Sancor. Cada vez podés tomar menos bondi, tenés que caminar más. Por eso las empresas de transporte cada vez tienen frecuencias más alargadas, porque el combustible subió 3 veces por encima de la inflación. Entonces, no 520% la claro. nota. Bueno, eso es lo que está sucediendo en la Argentina. Vamos por la última. Federico Furiase, es el viceministro de Economía y secretario de Finanzas, defendió la economía. No creo que la gente esté peor. Acá está, me parece, esto resume, condensa un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Es un tipo que se descubrió esta semana que sacó un crédito de Nación para comprarse una tercera vivienda de $300.000, qué sé yo. O sea, gente que vive en otro mundo, no, y ni siquiera percibe. O sea, efectivamente, viven en una sociedad peruanizada donde hay un 5% de gente que tiene mucha guita, no le importa, digamos, está bien, y no le importa ni mira al costado, ni le importa, porque la verdad es que llegó a la presidencia un tipo que dice que la justicia social es una aberración, con lo cual no le importa, y que apareció haciendo campaña con una motosierra. O sea, ¿qué puede hacer un humano con una motosierra haciendo una política para las personas? O sea, pensá en esa imagen, porque vos decís, o sea, y si fuera un bosque, haría mierda a los bosques. Sí, y si es claro, una persona, claro. hace mierda a las personas. Pero Sí, además, las partes, es una animalada total. Además, Javi, lo que dicen es no creo. No es cuestión de creer o no creer. No creo que está bien o mal. No creo que la gente esté mal. Porque vos decís, hay datos. Entonces, Milei dijo, si la gente tuviera problemas, los muertos estarían por la Correcto, calle. si no llegasen a fin de mes. Si no llegasen, estaría la gente muerta por la Sí, calle. sí. Bueno, se muere ellos murió creen todavía y muerta teoría. no está, pero subió un montón la cantidad de gente en situación de calle. Es Y tremenda. no tengas ninguna duda que hay en marcha un genocidio social. Hay un montón pero- de sí, gente a ver, cuando que se venga el está frío muriendo va a porque ser las terrible. enfermedades lo matan, jubilados, que comen mal, que toman menos remedio. La gente están matando. Porque la única manera que este plan funcione es con la mitad de la población. Sí, Es totalmente. como Australia, ¿viste? Que ellos dicen de Australia. Bueno, es como Australia. Australia tiene una economía parecida a la Argentina, pero tiene la mitad de habitantes, con lo cual. Pero acá, sin cordón industrial, sin empleo, y la gente, no sé, se va a morir o va a comer a otras personas. Sí, la cantidad Eso de va a pasar. recortes y apoyos que tenían Claro. todas estas minorías que ahora cada vez No le hay queda nada. menos. Ahora el gobierno va a cortar los planes sociales, ¿no? Que eran 78.000 pesos por mes, que quizás para muchos de la clase media le parece poca guita, pero la verdad, cuando vos hablás con la gente que vive en los barrios, 78.000 pesos por mes quizás son 2 garrafas, ¿no? Y algo más, y sirve un montón. Y algo de Morphy. Y algo de Morphy. Tener 2 garrafas Papas, pagas zapallo, es un montón, ¿eh? Que con eso Total. tiran el mes. Es un montón. Bueno, ahí también se va a empezar a sentir algo. De hecho, a fin de mes, por lo que estoy escuchando, por lo que estoy viendo en los barrios, me parece que va a haber una salida a la luz, por lo menos, en forma de manifestación por ahora, de este problema que está cada vez calando más hondo en los barrios, que la gente no tiene para morfar. Esta semana también vimos la noticia en Córdoba que se están afanando las mascotas de los barrios para comérselas, literal. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, si quieren la vemos ahora. No.
¿La vemos ahora? ¿Esa noticia querés? No. La vemos en un rato. No, dale. tenemos que vender. Bueno, digo, el hambre Hay que está comer. llegando profundamente a los barrios ya a esta altura, ¿eh? Se Atención. empieza a sentir. Atención a eso. Hay más. Esto es detrás de las noticias.